en cualquiera de los usos, ¿sí? Puede ser transformada en fuerza motriz o trabajo mecánico, en calor, ¿sí? O en luz. Entonces, de alguna manera, por esa versatilidad, es que la energía eléctrica, sin lugar a dudas, cumple un rol fundamental en lo que sería el desarrollo productivo del país y el uso que se le da en cada una de las industrias, tanto de pequeña envergadura como de gran envergadura. Eh, Sin lugar a duda, respondiendo a lo que es el concepto de sostenibilidad, sustentabilidad, ¿se acuerdan qué eran las tres patas? Siempre lo vemos desde ese perfil, que todo sistema se debe desarrollar pensando en que se tiene que sostener en el tiempo, apuntando a tres patas fundamentalmente. Habíamos visto que era lo económico, lo del medioambiental y sin lugar a duda lo social. Y acá aparece también el concepto geopolítico, y eso es debido a que la energía no está repartida de igual manera en todo el mundo, en forma homogénea. No todos los países tienen la misma posibilidad de hacer uso de estos recursos. Después vamos a ver los diferentes tipos de centrales que tenemos. Un poquito de historia, ustedes saben que generalmente se han desarrollado las guerras, salvo la primera, que puede ser un hecho histórico de otro tipo, la segunda, sin lugar a dudas, fue por un consumo de energía, ¿no?, que se necesitaba para un desarrollo de un país, y se tomó esa decisión terrible de llevar y convocar a una guerra mundial, ¿sí? El uso de la energía es, sin lugar a duda, un hecho geopolítico. Como dijimos, siempre ha tenido de alguna manera ganadores y perdedores. Lamentablemente no ha sido una evolución de alguna manera homogénea en el mundo, ese desarrollo, y sin lugar a manera responde a esto, ¿no?, al poseer o no poseer los recursos necesarios primarios para ser transformados en esta energía secundaria tan vital como la energía eléctrica. Uno de los factores fundamentales en lo que sería el estudio de estos usos de energía y de los sistemas energéticos es la utilización de indicadores. Hay indicadores bien desarrollados en lo que sería el desarrollo sostenible de esto, y sin lugar a duda, apuntando a cada uno de estas tres patas fundamentales, tenemos indicadores de sustentabilidad en lo que se refiere a lo económico, a lo social y a lo ambiental. Desde el punto de vista económico, sin lugar a duda, los tres primeros son relevantes. Es la autarquía energética, o sea, qué tanta dependencia tenemos, de alguna manera, a la participación de las importaciones en la oferta energética, la robustez, ¿sí?, de alguna manera, qué dependencia si somos o no dependientes de lo que podemos exportar de energía. No es el caso argentino, ustedes saben que somos más dependientes de lo que es las exportaciones de la soja, pero hay países que sí son altamente dependientes. Recuerdan que les comenté lo que pasó con la OPEP, ¿sí?, cuando se constituyó en los años 60, a partir de decisiones de esa necesidad de sus balanzas comerciales, de los indicadores fundamentales, lo que se cortó nuevamente, ¿no? No, lo corté yo. Autarquía energética, robustez energética hacen referencia a la dependencia de las importaciones y exportaciones de energía que tiene un país, y la productividad energética, que es relevante, a mí me parece que es fundamental y es donde, bueno, es lo que podemos trabajar, sin lugar a duda, con los sistemas energéticos de gestión energética dentro de las industrias, tratando de ir mejorando esa relación que existe entre el PBI y la energía consumida, ¿no? Cuanto más unidades de PBI tengamos por unidad de energía consumida, sería un buen indicador de productividad energética. Y después, desde el punto de vista social, sin lugar a duda, la cobertura eléctrica, o sea, que llegue esta energía
a todos los hogares, a la mayor cantidad de hogares, es un un indicador muy importante de desarrollo, las coberturas de las necesidades energéticas básicas, desde el punto de ambiental, la utilización de energías que son amigables con el medio ambiente, que no generen de alguna manera impactos, ¿sí? Desde el punto de vista de generación de gases de efecto invernadero y de alguna manera impactos ambientales, y la utilización de los recursos que son sostenibles en el tiempo, como por ejemplo los fósiles y la leña, que son en realidad, si bien son fósiles, son combustibles que tienen de alguna manera una productividad sostenida en el tiempo. Estos indicadores, si los viéramos de alguna manera en el tiempo, ¿sí? Fíjese cómo han ido variando, ¿sí? En las últimas décadas, en el 90, el 2000, 2009 y bueno, 2010, 2020, pero es interesante cómo se han ido de alguna manera modificando estos indicadores. Sin lugar a duda, la dependencia ahora de la autarquía, no tan robusto, y el uso de renovables en los últimos años ha mejorado, y un hecho que sí está bastante atrasado es el tema de la productividad. Hace ya unos años se lanzó el Balance Nacional de Energía Útil, ese programa que intenta tener una línea base de lo que serían los consumos de energía en el país, sin lugar a duda en los tres, de alguna manera, sectores fundamentales, como es la industria, los hogares, pero el comercio, tratando de determinar esta, como dijimos, línea base para tomar medidas, ¿sí?, que permitan una mejor utilización de la energía, la implementación de sistemas de gestión de la energía en las industrias, la industria nacional. Para tener en cuenta, sin lugar a duda, un disparador, no existe una fuente energética capaz de solucionar todos los aspectos al mismo tiempo, sociales, ambientales y económicos. Aquella que es barata y respetuosa con el medio ambiente presenta un gran rechazo social, después vamos a ver de cuál se tratan. Aquellas que en cambio son respetuosas con el medio ambiente y aceptadas socialmente son todavía caras, ¿sí? No son del todo competitivas. Aquellas que son baratas y aceptadas socialmente no son en cambio respetuosas con el medio ambiente. Entonces no hay soluciones mágicas en lo que sería la planificación energética y la planificación de los diferentes tipos de energía que se nos pueden presentar para utilizar y hacer frente a la demanda de energía de lo que es la sociedad, ¿sí?, y del sistema productivo. Les comento un poquitito de historia, lo que es la transformación del sector eléctrico. Antiguamente el Estado Nacional estaba a cargo de las empresas tanto de generación, transformación y distribución. La ley 24065 determina el marco regulatorio eléctrico, ¿sí?, tratando de hacer hincapié en lo que sería un sistema que sea de alguna manera respetuoso con lo que serían los costos asociados, o sea, que trate de generar un sistema que se sostenga en el tiempo y que sea de alguna manera del menor costo posible. Para eso genera sectores donde haya competencia, ¿sí?, donde es la competencia directa, y eso sin lugar a duda es la generación del mercado eléctrico mayorista. Vamos a ver que en realidad las centrales compiten de alguna manera para estar presentes y estar conectadas y generando, ¿sí?, con un criterio. Vamos a ver quién es la oficina que está encargada de llevar adelante esa planificación. Por supuesto, aparece la posibilidad de que la distribución y los grandes usuarios puedan contratar directamente a un productor, y en aquellos en donde de alguna manera no haya la posibilidad de competir, porque se trata de, ustedes saben que son de alguna manera estas ofertas de estas energías
son monopolios naturales, nadie puede tener compitiendo dos líneas de transmisión, de distribución y de transmisión de energía. En esos casos, lo que se controla a las empresas son las tarifas, la calidad del servicio, las obligaciones de las concesionarias de áreas monopólicas de transporte y de distribución de que cumplan correctamente. Entonces, en donde haya posibilidad de competir, es una competencia directa. En los lugares donde no se puede competir, a los organismos estatales es obligación de ellos, de alguna manera, determinar la regulación de forma tal de que no sea de alguna manera una práctica monopólica y en detrimento de lo que sería el consumidor. Para eso, de alguna manera, aparece de alguna manera los actores en el sistema, ¿sí?, de generación de energía eléctrica, distribución, transporte y distribución. Sin lugar a duda, el papel fundamental que lleva adelante es la Secretaría de Energía como autoridad de política energética, es la que determina, cuyos objetivos fundamentales son definir la política sectorial en concordancia con las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Es la Secretaría, antiguamente, bueno, hace unos años tomó el rol, tomó el estatus de ministerio, pero actualmente es una secretaría, de ella depende, hay diferentes áreas, una en particular es el área del mercado eléctrico, el área eléctrica, ¿sí? También es un objetivo la de conducir las acciones tendientes a aplicar las políticas sectoriales, orientando al proceso de adaptación de los nuevos operadores al interés general, también resolver los recursos que se interpongan en contra del accionar de los entes reguladores de las actividades específicas, ¿sí? De alguna manera un mediador. Hay un ente regulador que controla a los operadores y bueno, si se hacen alguna presentación y la Secretaría de Energía la encargada de resolverlos de alguna manera. Por supuesto, también aparecen los agentes, ¿sí? Así tenemos aproximadamente 58 empresas generadoras, son 35 de generación térmica, 20 de generación hidroeléctricas, 2 empresas binacionales, ¿sí? Nosotros tenemos 2 complejos importantes con las repúblicas hermanas de Uruguay y Paraguay, como es Alto Grande y Yacyretá, ¿sí? Que son 2 entes binacionales, eso es en concordancia, y una empresa de generación nuclear como es Nucleoeléctrica, ¿no? Nucleoeléctrica es NASA, que es Nucleoeléctrica Argentina, sociedad anónima, la encargada de administrar lo que serían las centrales nucleares que tiene el país. Después vamos a ver cómo se dio también esa división. Por supuesto tenemos empresas que hacen el transporte, ¿sí? Transener, que transporta en 500 kilovolt, después Trascomahue, Trasnoa, Trasnea, ¿sí? A lo largo de cada una de las regiones, y finalmente la distribución, ¿sí? Por empresas distribuidoras a lo largo y a lo ancho del país, también con la participación de algunas cooperativas, ¿sí? Encargadas también de llevar adelante las distribuciones en las zonas, ¿sí? Más alejadas de lo que sería la gran urbe. Así que tenemos los componentes fundamentales de los sistemas, la generación, el transporte y la distribución, ¿sí? A lo largo y ancho del país. También se crean 2 organismos para aplicar la normativa, como dijimos, del marco regulatorio, el organismo encargado de despacho, ¿sí? Que es una oficina específicamente que determina, en función de las planificaciones y de las prospecciones que se hacen de consumo de energía, lo que sería el criterio de despacho de cada una de las centrales. Después vamos a ver que hay centrales que de alguna manera necesitan siempre estar despachadas, siempre produciendo energía a lo largo del día, y hay otras que tienen despachos diferidos, ¿sí? A lo largo del mismo. Y por supuesto aparece el ente, un ente nacional regulador de la electricidad, que es el ENRE, que el acuerdo les comenté hace unos minutos atrás, que de alguna manera es el que regula, ¿sí? De alguna manera el accionar de todas las empresas que forman parte del sistema. Aparece también CAMESA, ¿sí? Como organismo fundamental dentro de lo que sería el mercado. Es una
compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, ¿sí? Es una empresa privada sin fines de lucro que administra el mercado, ¿sí? Y realiza el despacho técnico, o sea, está encargada de esta oficina que vimos anteriormente. Entonces, de alguna manera, formada en partes iguales por todos los sectores interesados, donde la participación principal, digamos, fundamental, es la Secretaría de Energía, que es el que defiende los intereses de todos. También tenemos la Asociación de Generadores, la Asociación de Distribuidores, los de transportistas, los de grandes usuarios, ¿sí? Que serían los organismos, como dijimos, ¿sí? Con algún tipo de interés, ¿sí? En lo que sería el mercado de energía eléctrica en el país. Nosotros vamos a hacer hincapié fundamentalmente en lo que es generación, un poquitito de transmisión y distribución, pero fundamentalmente lo que es generación, el sistema de generación de energía eléctrica del país, las características que tienen, para ver más o menos cómo está constituido, cuáles son las características fundamentales, y después vamos a ver lo que es, como dijimos, las características particulares de cada una de las centrales. Una central eléctrica, por definición, es una central productora de energía en cualquier instalación que tenga como función transformar, como dijimos, energía potencial en trabajo, ¿sí? Ese trabajo luego será transformado en energía eléctrica. ¿Dónde están ubicadas las centrales eléctricas? Hay dos posibilidades, o las ubicamos como siempre, ¿no? Como nuestra fábrica, es una fábrica en este caso que produce energía eléctrica. O está cerca de la materia prima, o está cerca del mercado, ¿sí? O sea, cerca de las poblaciones, o donde está el recurso primario. Hay muchas veces donde el recurso primario no lo podemos transportar, o es costoso, por lo tanto, las centrales están ubicadas en esos lugares, ¿sí? Donde está el recurso primario. Dice, las centrales eléctricas son las diferentes plantas encargadas de la producción de energía eléctrica, y como dijimos, se sitúan generalmente en las cercanías de las fuentes de energía básicas. Ahí tenemos ríos, caso particular nuestro de lo que serían las centrales de pasada, Yacyretá, Salto Grande, o las que son del Balse, que tenemos varias o encadenadas, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, en el Comahue, que están cerca, o, por ejemplo, la de yacimientos de carbón, como la que tenemos, o que intentó desarrollar en Río Turbio, es nuestra yacimiento de carbón que tenemos en el sur del país. Hay otras centrales que funcionan a carbón, pero fundamentalmente un desarrollo importante que se quiso hacer en esa región para hacer un desarrollo territorial importante, pero también se pueden ubicar cerca de las grandes ciudades, ¿no? O zonas industriales. Nosotros acá tenemos muy cerca, en la localidad en Ensenada, camino a Punta Lara, sobre Diagonal 74, una central de Fuerte Barragán, que fue adquirida hace unos años, hace poco tiempo, por la empresa Middle y YPF Luz, que es una central que, si bien no está cerrada, es una central que va a funcionar el ciclo combinado, que es importante. En realidad se han hecho varias de ese tipo a lo largo y ancho del país, tratando de generar de este tipo de proyectos que son de alguna manera muy eficientes para la generación de energía eléctrica. Como le dijimos, los generadores o alternadores son las máquinas encargadas de la obtención de la electricidad, ¿sí? Estas máquinas son accionadas por motores primarios, como dijimos, después vamos a ver cómo es que son accionadas, por qué mecanismo. El motor primario junto con el generador forman el conjunto denominado grupo, ¿sí? Ahora vamos a ver los diferentes tipos que vamos a tener en el país, algunos datos, ¿sí? Para tener más o menos cómo es el bosquejo, ¿sí? De nuestra matriz de generación. Una primera clasificación de lo que serían las centrales térmicas. Ahí una de las clasificaciones es en función del combustible que utilizan. Tenemos combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Muchas de ellas
tienen la posibilidad de funcionar con más de un tipo de combustible, ¿sí? Están preparadas de alguna manera de esa forma, y separamos en este caso a las centrales nucleares, que si bien son térmicas, porque en realidad si la viéramos fuera de lo que sería la forma de obtención de la energía esta primaria, ¿sí? De esta energía química, como es en el caso de las primeras térmicas, que se produce por combustión, en el segundo de los casos se produce por fisión de alguna manera de un átomo. Así que la separamos nada más que por esa característica, pero sin lugar a dudas forman parte de lo que serían las centrales de tipo térmicas. Después tenemos las centrales con agentes naturales, muy importantes, ¿sí? Ya sean solares, eólicas, geotérmicas. No tenemos desarrollo en el país, pero sí tenemos otras que son relevantes por biogás u otro producto que se lo puede obtener y de alguna manera se lo puede combustionar y obtener de esa manera, pero tenemos en el caso de las solares y las eólicas un desarrollo importante, ha habido en los últimos años, relevante porque tiene potencial el país para llevar adelante este tipo de emprendimientos. Y finalmente lo que serían las centrales hidroeléctricas, tanto de embalse como de cauce natural, que son digamos, las que tenemos más desarrolladas, pero puede haber otras, ¿sí? Como son las mareomotrices, que intentan de alguna manera hacer uso de esa potencia que tiene de alguna manera la costa o el mar, de forma tal de generar por un diferencial energía eléctrica. No tenemos gran desarrollo, pero existe esa posibilidad y por eso la hemos puesto en esta clasificación. Esta es una primera clasificación en función de la energía primaria que utilizan, ¿sí? Las centrales. Después vamos a ver las tecnologías asociadas a cada una de ellas. Nosotros en particular hemos tenido un desarrollo importante desde lo nuclear, siempre fuera de lo que sería la órbita bélica. No ha sido el desarrollo igual en todos los países. Se han desarrollado en aquellos países donde de alguna manera no tenían otro recurso. Es muy dependiente la matriz de generación de energía eléctrica de Francia, con lo que es la energía nuclear. Es sin lugar a dudas uno de los productores más importantes de energía en base a este tipo de tecnología. Otros países como Japón, nosotros utilizamos tecnología en su momento, vamos a ver, de tipo alemana, en principio, cuando estaba de alguna manera dentro de lo que sería el mercado nuclear, y también canadiense, ¿no? Nuestro reactor de embalse, después vamos a ver cómo trabaja, es un reactor que de alguna manera que responde a la tecnología CANDU, que quiere decir Canadian Deuterium Uranio, que es uranio, y deuterio, que es el isótopo de hidrógeno pesado, de alguna manera con el que se obtiene agua pesada, que se utiliza como moderador en la reacción del reactor nuclear de embalse, que es otro tipo de tecnología. Después lo vamos a ver la diferencia entre Atucha 1, Atucha 2 y también de embalse. Esta es, como dijimos, la primera clasificación. Sin lugar a duda, en el centro tenemos los centrales con agentes naturales, un gran potencial el nuestro. Tenemos una potencial en el sur con respecto a los vientos importantes para el desarrollo de lo que sería la energía eólica, y desde el punto de vista solar, tanto paneles fotovoltaicos como centrales de concentración que permiten de alguna manera hacer uso de la radiación solar, también tenemos importante. Hay algunos trabajos, se han hecho trabajos de investigación en San Luis, que se quiere convertir en una de las provincias de alguna manera que intente de alguna manera desarrollar todo lo que sería la industria de generación fotovoltaica, ¿no? Así que es interesante, es muy interesante también. Lo que vemos acá, recuerdan que le comenté yo unas clases atrás, cómo estaba constituido lo que sería
la matriz, ¿sí?, primaria de energía. En este caso es lo que sería el balance energético de energía secundaria, en el caso particular de energía eléctrica. La evolución tenemos acá del año 92 hasta el 19, ¿sí? Estos son datos de CAMESA, del informe CAMESA. En este caso está representado lo que sería la oferta, ¿sí?, de cada una de estas características que habíamos dicho, esta primera clasificación en térmicas, hidráulicas, nucleares, eólicas y solares, y también la importación, en el caso de la dependencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto ese indicador que es irrelevante cuando no tenemos nosotros la energía primaria necesaria para generar, necesitamos importar? Y ahí entra a jugar lo que serían los intercambios con los países vecinos y también los intercambios que podemos tener con los entes binacionales que compartimos con los países vecinos. Entonces, ahí estamos viendo cómo es de alguna manera la generación de energía eléctrica está en gigawatt hora, de cómo está dada principalmente por energía térmica. La sigue la hidráulica, ahí también está incluido también la hidrorenovable, que es con características particulares, menos de 30 megas, después vamos a ver. La nuclear, la eólica y solar, ahora sí ha mejorado muchísimo el aporte. Fíjense que años atrás no era tan importante y ahora, sin lugar a dudas, ha mejorado ese aporte. Y también la dependencia de la importación, ¿no? Este año 19, esto pre-pandemia. Ahora el impacto seguramente lo veremos, ya están los últimos informes 20 y el 21 anual todavía no, pero bueno, veremos a ver cómo impactó también en lo que sería el consumo de energía, ¿no? La pandemia. Esta pandemia que, bueno, todavía la estamos transitando. Hay indicadores aparentemente de que se ha empezado a movilizar un poquito más la industria, y eso trae aparejado un consumo también importante. Desde este punto de vista es la oferta. Del otro lado tenemos que ver quién demanda, ¿no? Como todo mercado tiene que estar equilibrado, y ahí tenemos lo que es la demanda, fundamentalmente dado por los agentes del mercado eléctrico mayorista, que están separados, después vamos a ver, las exportaciones, ¿sí?, el bombeo. Ahí siempre venía la pregunta, ¿qué es el bombeo? Y el bombeo es la energía que necesitamos, digamos, utilizar cuando nuestras centrales reversibles, nosotros tenemos dos en particular, utilizan esa energía para restablecer el ciclo, ¿sí?, de funcionamiento. La central importante que tenemos en Córdoba, una más chica, pero esas centrales necesitan consumir energía porque utilizan un sistema, después lo vamos a ver en detalle. En parte del día están produciendo energía y en parte del día están bombeando, digamos, de alguna manera, el agua que turbinan a su estado inicial para luego ser utilizada en un nuevo ciclo. Así que tenemos, como dijimos, exactamente el mismo valor, tiene que cerrar. Teníamos 133.992 gigawatt hora, y es exactamente lo que demanda de alguna manera, 133.992 gigas. Tenemos, por supuesto, estos datos tienen que cerrar perfectamente. Si viéramos la demanda, la disgregáramos, tenemos 9 regiones bien definidas, ¿sí? Tenemos el Gran Buenos Aires, el litoral, Buenos Aires, separado del Gran Buenos Aires, el centro, el noroeste, el noreste, Cuyo, Patagonia y Comahue. Esas serían las 9 regiones, de alguna manera, que determinan el consumo, y la participación fundamental, fíjese que está dada en el Gran Buenos Aires, sector muy chico, pero que consume muchísima energía por la concentración y de alguna manera la cantidad de población que tiene, ¿no?, y los centros de producción donde están, y en otras localidades realmente tienen indicadores de grande generación de energía eléctrica, pero consume muy poco. Caso particular, sin lugar a dudas, es el Comahue, ¿no? El Comahue tiene una gran producción de energía y tiene la población de alguna manera disminuida con respecto a lo que es el Gran Buenos Aires.
Esto sería la participación, ¿sí? De lo que sería las zonas donde existe la mayor demanda de energía eléctrica. El balance mensual de energía para ver la aleatoriedad también es relevante, para ver cómo se van movilizando cada una de estas centrales, porque no se mantiene constante, ¿sí? La térmica tiene altibajos, ¿sí? No se mantiene, no es solamente que es perfecta, tanto la oferta como la demanda. La hidráulica lo mismo, porque puede tener aleatoriedades. La nuclear, que se tiene que sostener. Acá se ve, por ejemplo, enero, febrero, capaz que había un descenso, luego se activó y tiene mayor, dependiendo si esté o no esté activa todas las centrales. De esto tenemos datos, de alguna manera, como dijimos, la oferta sigue siendo de 133.992 y la demanda exactamente lo mismo, ¿sí? Ahí podemos ver la estacionalidad que se puede producir, como dijimos, dependiendo o no si tenemos el recurso, ¿sí?, primario. Otro dato que es relevante es la relación directa del impacto, esa relación de productividad energética, como dijimos, indicador de lo que es el consumo de energía, ¿sí?, y producción, PBI, Producto Bruto Interno. Fíjense en cómo la caída o el aumento del PBI, la variación interanual, cómo determina también lo que serían las variaciones, ¿sí?, de lo que es el consumo de energía. Fíjense la caída fundamental que se dio en el 2002, 2009, ¿sí?, y en el 19 también producto de algunas variaciones económicas, esto es prepandemia, ¿no? De lo que se había dado también con algunos problemas en lo económico en el último periodo de prepandemia. Así que es una relación directa entre lo que sería la demanda de energía y el PBI, ¿sí? Esa relación es directa. Por supuesto, la prospección energética es muy importante, por lo tanto tendré que tener estas características a lo largo del año. Se hace una prospección a lo que sería a lo largo del día, en semanas típicas, ¿sí?, y en lo que sería también la carga de consumo, en este caso es la carga de invierno, ¿sí?, de un día típico de invierno, y lo que es la carga de un día típico de verano. Por supuesto, esto va a permitir, ¿sí?, como dijimos, junto con la semanal, exactamente la semana 22 y la 48 son las semanas que se toman de alguna manera como parámetros para determinar la proyección, la prospección energética, ¿sí?, para saber, como dijimos, que lo que estamos produciendo lo hacemos en un sistema que es sostenible en el tiempo al menor costo posible. Y eso va a depender, como dijimos también, de responder a la demanda, ¿sí?, en forma sostenida. Acá tenemos lo que es la evolución de la potencia instalada desde el año 92 al 19. Fíjense cómo se va sosteniendo lo que serían los diferentes tipos de tecnología, después lo vamos a ver en particular, de color verde más oscuro, la hidráulica, la nuclear, la turbina a vapor, y lo que aportan los últimos años es que se empezaba a notar de alguna manera el ingreso de fotovoltaica y eólica a la generación. Ya empezaba a impactar, antes eran datos de alguna manera mínimos, pero ahora empezaba a impactar en lo que era la generación con este tipo de tecnología. Para que tengamos una idea más o menos de lo que sería la potencia instalada en megawatt, en función de esas 9 regiones que tenemos, ¿sí?, distribuidas a lo largo y ancho del país. Tenemos turbina a vapor, un 17%, estamos hablando de las térmicas, ¿no? Un 30% turbina a gas, ciclo combinado un 46%, es un dato positivo ese sin lugar a duda, y un 7% de motores diésel. Son motores diésel que tienen, digamos, muchas desventajas desde el punto de vista de los consumos de combustible y también del impacto que generan.
fíjense fundamentalmente que tenemos una distribución, ¿sí?, en lo que sería el Gran Buenos Aires, Litoral y Buenos Aires, fundamental, hay una gran diferencia con el resto de las regiones, ¿sí? Turbina a vapor, Comahue, NEA y Patagonia no tenemos, pero el otro impacto de alguna manera es el más relevante. Desde el punto de vista de lo que serían las otros tipos, tenemos la térmica, la hidráulica, la nuclear y las renovables, donde el impacto ahí, sí, la nuclear es directamente en la zona centro, ¿sí? Recuerden que Embalse está en Córdoba, y las otras dos centrales que tenemos nosotros, Atucha 1 y Atucha 2, una está pegada a la otra, enfrente de Paraná de las Palmas, del río Paraná de las Palmas, en la localidad de Lima, ¿sí? Así que esas dos las tenemos en la región del Gran Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Así que ahí tenemos el impacto. Si viéramos de alguna manera, la térmica representa el 62% de la potencia instalada, hidráulica un 27%, donde digamos, el potencial más importante lo tenemos en el NEA, ¿no? Y lo que sería el Comahue en el sur, y tenemos un 4% nuclear en estas dos localidades, y ya renovables un poco más distribuido, ¿sí? Tenemos potenciales importantes, con una potencia instalada, ¿sí?, total de 39.704 megawatts. Esos serían datos, como dijimos, de CAMESA 2019. Ahora, de estas, ¿sí?, de estas centrales que tenemos acá, no es que están siempre funcionando, o sea, no siempre están operativas. Lo que siempre pensamos es, bueno, de todo el tiempo, cuánto tiempo están despachadas, cuánto tiempo de alguna manera están generando energía eléctrica. Y si viéramos ese dato, lo tenemos en este cuadro, también de CAMESA, en donde está la potencia instalada total, ¿sí?, como dijimos, de 39.704, eso es lo que tenemos. ¿Cuánto fue lo disponible? 33.004, ¿sí? Y el porcentaje de disponibilidad fue del 83,1%. Ahí tenemos cada una de las tecnologías, ¿sí? Fíjense que lo que es hidráulica, fundamentalmente la de pasada, constantemente funcionando, los ciclos combinados funcionando, las nucleares, bajo 65, pero bueno, generalmente están por encima, como dijimos, de lo que serían más del 60% en todos los casos, salvo el resto, que es diésel, energía eólica, fotovoltaica y biogás, que están separadas, y en este caso sí es de un 55,7% lo que es la disponibilidad del año 2019. Son datos, como le dije, informe CAMESA del año 19. Así que tenemos, si queramos grandes rasgos, la generación de energía eléctrica fundamentalmente está dada en un 59, esto es generación, no potencia instalada, sino cuánto se generó. El 59,8% representa energías térmicas, ¿sí? Está separada la nuclear, la hidráulica es del 26,4%, lo que es importación un 2%, renovable 5,8% y nuclear 5,9%. Esto ha crecido bastante, ha mejorado muchísimo lo que es generación con renovable, pero sigue siendo muy dependiente, seguimos siendo muy dependientes de lo que es la energía térmica, ¿sí? De lo que es energía, la generación térmica. Me acuerdo que vimos en las clases anteriores de lo que serían combustibles, de la matriz primaria, nuestra dependencia de lo que es el gas, ¿no?, fundamentalmente, y también en la generación de energía eléctrica, también altamente dependiente. Así que bueno. Por otro lado, bueno, lo que les comentaba, la generación de renovables, que ha crecido muchísimo, ha sido muy, muy interesante el crecimiento, se han desarrollado, la verdad, que bastantes proyectos, ha crecido enormemente. En el año 19 tenemos una producción de 7.812 gigawatts, ¿sí? Que de la demanda representa el 6,1%, la verdad que es interesante. Ahí sí somos muy dependientes de lo que sería eólico, le sigue lo que sería la hidro renovable, que es de una potencia mucho más pequeña de lo que serían las centrales más importantes.
Ahí tenemos lo solar el 10%, la biomasa y el biogás. La biomasa, recuerden lo que habíamos visto, la dependencia nuestra también de lo que sería la utilización del combustible, de, por ejemplo, cómo interactuaba en nuestra matriz primaria, el caso particular de, por ejemplo, la este scrap que quedaba en la producción de azúcar, ¿se acuerdan? De lo que era el bagazo, ¿sí? En la producción de azúcar en los ingenios, ¿no? En el norte. Con respecto a la generación hidráulica, que también es relevante y muy importante, la tenemos separada en lo que sería Comahue, Salto Grande y Yacyretá. Estas dos son nuestras centrales, de alguna manera, que son entes binacionales que compartimos, su producción no es totalmente argentina, ¿sí? La compartimos con los países de Uruguay en el caso de Salto Grande y Paraguay en el caso de Yacyretá. Producen de alguna manera una cantidad de energía importante, ¿sí? De forma distinta. Después vamos a ver que Comahue ya está más pensado para retener el agua de alguna manera, embalsarla y también darle otro uso, ¿sí? Aguas abajo. En el caso particular de Salto Grande y Yacyretá son de pasada, o sea que lo que necesitamos es encauzarla y turbinarla para que de alguna manera se genere energía eléctrica. Ahí tenemos Yacyretá con una generación muy por encima de lo que sería Comahue y Salto Grande. Y bueno, el resto son más chicas, pero son de alguna manera centrales importantes, ¿no? Tenemos ahí Comahue con una participación del 27%, Salto Grande del 13%, Yacyretá del 45% y el resto del 14%. O sea que es bastante, muy importante lo que sería el aporte que hace Yacyretá por su potencia, por su capacidad. Después cuando veamos la descripción de las características, el tipo de turbina que utilizan, vamos a ver que generan, ¿sí? Energía fundamentalmente en la base. Después vamos a ver de generación este tipo de centrales de generación hidráulica. Por supuesto viéramos lo que serían los caudales, porque es la alta dependencia, todavía no estaba dado lo que es la bajante del río Paraná, pero impacta de alguna manera. Fíjense la potencia del río Paraná, o sea, el caudal que tiene. Tenemos 13.266 metros cúbicos por segundo, el río de Uruguay 4.879 y los otros, que serían las encadenadas, que vamos a ver en el Comahue, la capacidad o el caudal que tienen es mucho menor, ¿no? Coyuncurá, Neuquén, Limay o Futaleufú, que son las centrales que están más al sur, su caudal es mucho menor que estos dos primeros que tenemos en la lista, ¿no? Por supuesto, son prospecciones que tendré que hacer, ¿sí? De lo que serían el caudal que generan, el caudal que tienen y la capacidad que van a tener de generar o de poderlo turbinar de forma tal de generar. Por supuesto, habrá un balance hídrico, por ejemplo, de la cuenca de Comahue, en donde de alguna manera se van encadenando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en el río Limay y el río Neuquén, de forma tal de que se van encadenando Alicurá, Piedra del Águila, Pichínlufú, Chocón, se junta con lo que sería Planicie Banderita, que viene del río Neuquén para desembocar luego en el río Negro. Ellas están encadenadas y trabajan en conjunto de forma tal de ir embalsando y turbinando la energía, el agua, pero también teniendo en cuenta aguas abajo para qué se utiliza eso, ¿no? Por lo tanto, tendré que ir, digamos, teniendo un uso racional del recurso, no solamente para generar, para turbinar y generar energía eléctrica, sino también para otros usos del recurso aguas abajo, ¿sí? Recuerden que hay un valle muy importante que es muy dependiente del agua, ¿no? Lo mismo que Planicie Banderita, como habíamos visto recién. Por supuesto, tenemos en cada uno los balances, ¿sí? De cada una de estas centrales, de forma tal de que podamos hacer un uso
como dijimos, racional del recurso, en este caso el agua. Y bueno, también dependiendo del tipo de central, ese es el combustible que utilizo, y hay diferentes tipos de combustible. Ahí tenemos gasoil, fueloil, ¿sí? Gas natural, carbón mineral, ¿sí? O biodiesel, que también está preparado el sistema para el biodiesel, no se está utilizando, pero sí se está preparado. Hay, por supuesto, un consumo total equivalente a gas natural, de lo que sería más o menos cada uno de estos tipos de combustibles para hacer una estimación, pero fundamentalmente la participación sería del total en lo que sería la generación. Tenemos que el gas natural se lleva todos los premios con un 95,7%, el gasoil un 2,3%, el fueloil 1,2%, y muy pequeñito el carbón mineral 0,8% y el biodiesel 0%, ¿no? Así que fíjense, esto en el año 2019, como la dependencia de este combustible, que es el gas, para la generación de energía eléctrica, y por lo tanto la dependencia que tenemos a estos fósiles, ¿no? Y cómo impactará en el futuro, de alguna manera, en nuestro sistema, buscando alternativas, de alguna manera, de mejorar lo que sería la generación de energía, tratando de recurrir a otro tipo de tecnología y no seguir siendo tan dependiente de los combustibles fósiles, que si bien nosotros se nos abre ahora la expectativa de que se pueda desarrollar correctamente un yacimiento tan grande como que existe en el país, como es Vaca Muerta, pero bueno, deberíamos tener diversificada la matriz de generación de energía para no tener una dependencia tan pronunciada, ¿sí?, como actualmente la tenemos. Así que bueno, con respecto a la evolución de los intercambios, como le dije a ustedes, la importación y exportación, esa dependencia que tenemos, ¿sí? En el caso de la importación, fíjese, en el año 19 es con Brasil, Paraguay y Uruguay, con Chile 0, pero fundamentalmente ahí se da por el intercambio que podemos llegar a tener, por la interconexión, pero también por los entes binacionales que compartimos, ¿sí?, con los países vecinos. Eso tanto para la importación como para la exportación. Fundamentalmente es la importación, fíjense, importamos bastante, ¿sí? No tanto la exportación, pero ese intercambio se da, como dijimos, por la dependencia, ¿sí?, del consumo energético y no tener el recurso primario para poderlo transformar en energía secundaria como la energía eléctrica. Con respecto al transporte, fundamentalmente lo tenemos desarrollado. Nosotros tenemos una particularidad, es un país muy extenso, muy largo. Uno no toma dimensión solamente cuando uno se pone a pensar si nuestro sistema interconectado principal lo pusiéramos en comparación con Europa, abarcaría los grandes consumos en las ciudades más importantes de Europa. Nosotros tenemos un país enorme y tenemos que llegar fundamentalmente con todo tipo de línea. Tenemos línea de 500 kV, 330, 220 y ya 132, 66, 33 más en los troncales, ¿sí? Ahí tenemos una distribución importante, la cantidad de kilómetros, ¿sí?, que tenemos desarrollados. La extensión es muy importante a cubrir, y no pensemos nada más que en los cables, sino en todo, la inversión que se tiene que hacer en torres, en la transformación, ¿sí?, y todo lo necesario para que de alguna manera llegue desde el generador hasta el que consume la energía. Así que es un sistema muy importante. Tenemos de alta tensión 14.758 kilómetros, 20.296 en lo que sería la distribución troncal. Así que es un desarrollo importante y sin lugar a duda hay sectores donde no está presente. Podemos ver en este mapa cómo es las principales
de distribuciones, ¿sí? En los centros urbanos más importantes que tiene el país. Fíjense cómo se va dando, ¿sí? En el caso particular del Comahue, en el caso particular más del sur, poco desarrollado, en la provincia de Buenos Aires muy desarrollado, en lo que sería Santa Fe y toda esa zona bastante desarrollado, en Córdoba muy desarrollado, y en lugares donde realmente no hay, ¿sí? Distribución, por zonas donde Chaco y Formosa, donde realmente falta trabajar lo que sería, lo que es al llegar con energía eléctrica a los centros poblados.